ahora. Hay anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el sueldo mínimo. El ministro de Hacienda, Mario Marcela, que vemos en pantalla, ha anunciado hace pocos segundos que el sueldo mínimo se incrementará a 400.000 pesos en el mes de agosto de este año. Escuchemos. Y se va a pagar conjuntamente con estos entre mayo y diciembre de 2022. El primer pago, que probablemente va a acumular los primeros meses por las fechas en que finalmente se puede materializar, va a incluir excepcionalmente un mes adicional por trabajador con carga. Todas las referencias que están hechas acá a la canasta básica de alimentos corresponden a la canasta básica de alimentos calculada por el Ministerio de Desarrollo Social y que publica en su sitio web. En tercer lugar, en lo que se refiere a la promoción del trabajo decente, se va a enviar al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso al seguro de desempleo y que incrementa el monto de sus prestaciones. Además, se va a crear una mesa técnica de trabajo con todos los involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas para considerar su diseño y su gradualidad. Durante el año 2023 se enviará al Parlamento un proyecto de ley para modificar las normas sobre el derecho colectivo al trabajo, particularmente en lo que se refiere al ámbito y nivel de la negociación colectiva. Y finalmente, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y de violencia de género, en el mundo laboral se propondrá al Parlamento la ratificación del convenio 190 de la OIT. Esos son entonces los tres componentes de este acuerdo, que contienen medidas económicas, reformas legales y una agenda de trabajo en materias de trabajo decente que se vincula a varios de los temas que han formado parte o forman parte de la agenda del gobierno del presidente Boric y que, por cierto, coinciden con los intereses de los trabajadores y sus organizaciones. Buenas noches. Pregunta apunta hacia por qué se inclinan en este mecanismo para enfrentar la inflación, considerando que pudo haber otras alternativas sobre la mesa. ¿Por qué se decantan finalmente por esta alternativa que usted acaba de describir? Me imagino que por otras alternativas se refiere a alternativas como la fijación de precios o la modificación de los impuestos. En el caso de la fijación de precios, tenemos que pensar que esta canasta básica de alimentos incluye 80 artículos. 80 artículos que se venden en miles de comercios en todo el país. Solo para dar un ejemplo, solo en Santiago existen 4.500 panaderías. Esto es las panaderías, porque además existen otros expendios de pan, ¿cierto?, en supermercados, bombas de benzina, etc. Entonces, hoy día el Estado no cuenta con mecanismos que permitan regular o hacer cumplir precios, aún si quisiera fijarlos. Ahora, en lo que se refiere a la fijación de precios, nosotros en Chile tenemos una experiencia que no es muy positiva, ¿cierto? Y la hemos visto también en otros países, en cuanto a que la fijación de precios tiende a estimular el mercado negro y que al final las personas terminen pagando más por lo que se quiere justamente controlar. En cuanto a las rebajas o eliminación del IVA, la experiencia en Chile y también en otros países es que, desgraciadamente, cuando se toma ese tipo de medidas, los precios al consumidor no bajan en la misma proporción. Esto ocurre tanto a nivel de productos individuales como a nivel generalizado. De hecho, la experiencia quizás más dramática en este sentido ocurrió a fines de los 80, cuando el IVA se rebajó de 20% a 16% y la inflación estuvo en 25%. Por lo tanto, la rebaja de impuestos tiene un gran costo fiscal y en la práctica se ha constatado que tiene muy poco impacto sobre los precios a los consumidores. Por lo tanto, hemos considerado que es mucho más efectivo focalizarse en esta canasta básica de alimentos y crear un beneficio que no solamente compensa por los incrementos que ya han ocurrido en la canasta básica de alimentos, sino que se va a ir ajustando todos los meses. Por lo tanto, si por encima de
el incremento que han tenido los precios de esta canasta, estos siguen escalando en los meses siguientes, también el beneficio va a aumentar. Se va, como se señala acá en el acuerdo, se va a calcular sobre la base de la variación del costo de esta canasta en los 12 meses anteriores y se va a pagar por carga familiar junto con la asignación familiar o el subsidio único familiar según corresponda. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos en vivo para 24 Horas Central. Ministro, si nos pudiera reiterar, por favor, las medidas de la canasta básica, por favor. Estamos en vivo para 24 Horas Central. Ok, muy bien. Entonces, respecto de la canasta básica de alimentos, se ha acordado dos cosas. Primero, establecer un observatorio del costo de esta canasta, de tal manera que con el Servicio Nacional del Consumidor se pueda monitorear lo que ocurre con los precios, se informe al Consejo Superior Laboral y en caso de detectarse anomalías, estas se informen a la Fiscalía Nacional Económica para que haga las investigaciones del caso. La segunda medida consiste en establecer un nuevo beneficio que no existía, que busca compensar a los trabajadores y a sus familias por los aumentos en el costo de la canasta básica de consumo. Esto va a ser un beneficio mensual entregado por carga familiar, tanto cargas de SUF como de asignación familiar, y se va a ir ajustando mes a mes de acuerdo a la variación en los 12 meses anteriores del costo de esta canasta básica de alimentos. De tal manera de que si después del primer pago del beneficio al mes siguiente se constata o se mide un aumento del costo de la canasta mayor, entonces también el aporte a los hogares también va a ser mayor, en la misma proporción. Los anuncios